Buenas noches, bienvenidos al programa número 109 de Economía al Cuadrado. Esta noche vamos a hacer en este programa la continuación del programa anterior, del 108, donde habíamos empezado con la educación pública obligatoria como el mecanismo más aceitado de dominación. Y en el programa anterior habíamos mostrado, señor director, vayamos a la placa, habíamos tratado el primer punto, donde hablamos y explicamos muy sucintamente que la educación pública obligatoria era un mecanismo que estaba al servicio del Estado para adoctrinar a los niños, a los jóvenes, en la religión del Estado, en la religión de la política, en la religión de los burócratas estatales, para empoderar al poder político en detrimento del poder social, para permitir el avance del Estado, del poder político, sobre nuestros derechos naturales como individuos que poseemos desde que nacemos y son innegociables porque son parte de nuestra esencia más profunda. Entonces vayamos a la placa, por favor, y vamos a ver qué temas vamos a tocar a continuación. Vamos a tocar que la educación pública obligatoria atenta contra los derechos naturales. ¿Por qué? La educación pública obligatoria es una usurpación, primero y antes que nada, que el Estado hace a los padres, impidiéndoles educar a sus hijos. ¿Y por qué se los usurpa a los padres? Para entregárselos al Estado y a sus burócratas de carne y hueso, lo cual es una violación del derecho natural. ¿Por qué? Porque lo natural, lo que hace a la esencia del hombre, cuando el hombre que nace sin conocimiento y tarda muchos años en adquirir esos conocimientos, utilizando su razón, mezclándolas con su conocimiento empírico que va tomando a medida que interactúa con su medio, lo natural es que los padres se hagan cargo del tutelaje de sus hijos y nunca los burócratas de carne y hueso. Entonces, lo que hace la educación estatal obligatoria es que aparece un segundo fenómeno, que es aparece un Boca River, un blanco y negro, una dialéctica entre el tutelaje del Estado y el tutelaje de los padres. O sea, el mal, que es el tutelaje del Estado, que va contra los derechos naturales, por eso justamente está mal, porque va contra los derechos naturales, versus el tutelaje de los padres, que como está en línea con el derecho natural y con la esencia del ser humano, es lo que está bien, es lo justo. Entonces acá podrán ver, muy sencillo, las ideas, esta dialéctica, señor director, póngale para que lo puedan ver, es que es antinatural, porque ¿qué sucede? Hace que el Estado arrebata violentamente los hijos a los padres, dejando a los padres sin opción. O sea, ¿qué sucede? El Estado impide, al robarle los hijos a los padres, que sean los padres quienes elijan los contenidos en los cuales hay que enseñar a los hijos. Y así impide la educación estatal obligatoria, primero que los padres elijan los contenidos que tienen que aprender los niños. Y después es el mismo Estado, pasado el tiempo, el que impide que los jóvenes sean ellos mismos quienes elijan qué tienen que estudiar. Y esto es una violación al derecho natural más profundo. ¿Por qué, señor director? Vuelva conmigo, por favor. Porque, ¿qué sucede? En el proceso de la acción humana inserta
dentro de los derechos naturales, ¿quién sabe mejor que uno mismo cuando es joven y mejor que los padres del niño? ¿Quién mejor que ellos que necesitan aprender? Y todos necesitamos aprender diferentes cosas, porque todos nosotros somos, por suerte, individuos totalmente diferentes uno de otros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes preferencias, diferentes gustos, diferentes intereses. Cada uno de nosotros sabemos hacer diferentes cosas bien y otras distintas cosas mal. Entonces, no se le puede enseñar a todo el mundo lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como tenemos tan profundas diferencias unos con otros, todos nosotros necesitamos, nos merecemos, tenemos el derecho de aprender cosas diferentes. Y cada uno de nosotros por nosotros mismos, y cuando somos pequeños, nuestros padres, quienes son quienes más nos conocen en profundidad, elegir qué tenemos que aprender. Y esto es muy diferente de lo que tenemos que aprender versus lo que nos enseñan. Que esta es la dialéctica, el boca arriba, el blanco y negro, entre la educación en libertad, que es aprendemos lo que elegimos aprender porque es lo que elegimos necesitar aprender, versus los que nos enseñan por la fuerza, violentamente, uniformemente, a todos iguales, independientemente de nuestros diferentes gustos, necesidades, habilidades, restricciones. Y entonces, en esta dialéctica nos damos cuenta que la educación estatal, pública, obligatoria, juega contra los derechos naturales. Y aparte está tan peleada con la esencia y esta individualidad del ser humano, que cada uno tenemos que aprender diferentes cosas y elegir esas diferentes cosas que deseamos aprender, que ustedes fíjense que los docentes, que son burócratas del Estado, que a su vez están adoctrinados en normales, que a ellos también los adoctrinan en qué hay que enseñar, ellos nunca nos conocen. Es descarnado, nunca pueden conocer al individuo al cual enseñan, nunca pueden saber sus gustos, sus preferencias, sus habilidades, qué necesitan aprender y qué no, desde su individualidad, qué les conviene y qué no. ¿Por qué? Muy sencillo, una maestra tiene que atender de enseñar ese producto uniforme, enlatado, a 30 niños pequeñitos al mismo tiempo, que los recibe en marzo y no sabe nada de ellos. Y los va conociendo como puede y muy poco a lo largo del año. Y cuando recién empezaba a conocerlos así de chiquitito, y podía haber alguna diferencia entre unos y otros, terminó el año lectivo. Y se tiene que deshacer de ellos y los tiene que entregar. Los chicos se van de vacaciones y a los 3 meses vuelven y se los entregan un nuevo docente que no saben absolutamente nada de ellos nuevamente. Obviamente te va a decir, no, le pasamos una carpetita con una carilla que dice que, ¿cómo es este niño? Dese cuenta que este sistema es realmente un atentado contra los derechos naturales. Sigamos avanzando al punto 5, señor director, o la idea 5. A ver, padres, niños, los jóvenes mismos,
son quienes saben qué necesitan aprender para prosperar y desarrollarse, qué quieren aprender para prosperar y desarrollarse. Pero el Estado ignora completamente, no los deja ejercer ese derecho. O sea, el Estado viola el derecho natural, el Estado enseña y adoctrina en su propio beneficio. Y para poder enseñar y adoctrinar en su propio beneficio, la educación pública estatal obligatoria tiene que vejar el derecho natural y tiene que impedir que el niño y el joven aprenda, elija qué tiene que aprender y qué no tiene que aprender, alineado con sus derechos naturales. Esto es muy importante. ¿Por qué, señor director? Volvamos. Porque, ¿qué hay que resaltar? La educación pública obligatoria atenta contra la libertad y contra la individualidad en el proceso de aprendizaje, con lo cual avasalla el derecho natural. Y así impide que en libertad los chicos y los jóvenes vayan descubriendo medios y fines que están alineados con su individualidad, los cuales son los que lo hacen prosperar y desarrollarse cada vez más. Es muy sencillo. ¿Qué pasa con la educación pública obligatoria? Señor director, volvamos. La educación pública estatal obligatoria se ocupa de enseñar lo que ella quiera, lo que a ella le sirve, que no es otra cosa que el adoctrinamiento en la religión del Estado, el adoctrinamiento en las políticas públicas, en la religión de los burócratas de carne y hueso, que tienen que intervenir en la vida de los individuos a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad para ellos elegir ganadores y perdedores, para ellos decir qué está bien y qué está mal, para ellos dictaminar violentamente qué es justo y qué es injusto. Entonces, para poder realizar este empoderamiento del poder político en detrimento del poder social, la educación pública estatal obligatoria tiene que coartar lo más posible el poder de pensar por uno mismo, el poder de llevar a cabo raciocinios individualistas por uno mismo, para que uno mismo crea que necesite que los políticos tomen decisiones por uno mismo, impidiendo que uno se dé cuenta que en realidad las decisiones tienen que ser tomadas por nosotros mismos y no le tenemos que entregar ninguna a los políticos de carne y hueso. Y para adoctrinarnos en esta religión, mejor dicho, para bloquearnos intelectualmente, porque solamente vamos a caer en el adoctrinamiento de la religión del Estado y de los políticos si nos bloquean intelectualmente, si nos bloquean nuestra capacidad de raciocinio. Para poder bloquearnos, tienen que enseñarnos un producto enlatado, uniforme, igualitarista. Por eso no tiene que sorprendernos que siempre el leitmotiv de la educación pública estatal obligatoria es decir que persigue la igualdad, lo cual ya hemos visto acá en Economía al Cuadrado, que la igualdad es una de las cosas que más atenta contra los derechos naturales y la esencia del ser humano, porque somos
todos diferentes. Y acá es importante, al perseguir el igualitarismo y al perseguir la uniformidad, al no dejarnos o tratar de hacer que pensemos por nosotros mismos lo mínimo posible y que todos tengamos, por el contrario, lo más posible, unos esquemas de razonamientos lo más parecido posible, lo que genera la educación estatal pública obligatoria, lo que genera es quitarle el poder o quitarle fuerza, quitarle poder creativo al proceso de la acción humana. ¿Por qué? Porque la acción humana, ¿qué es? La acción humana somos todos individuos profundamente, esencialmente diferentes, que justamente a partir de esas profundas diferencias interactuamos unos con otros, asociándonos, cooperándonos, produciendo bienes y servicios diferentes, comerciando entre nosotros bienes y servicios diferentes. Y cuanto más diferencia haya entre todos nosotros, cuanto más diferente pensemos todos nosotros, cuanto más explotadas y potenciadas estén esas diferencias, mayor va a ser el proceso de creación y descubrimiento de medios y de fines en ese proceso de acción humana. Y entonces cada uno de nosotros, interactuando, transformando con nuestro intelecto, con nuestra energía, que cuanto más profundamente diferente, más profundamente va a interactuar en forma diferente con nuestro medio y entorno, va a lograr descubrir y crear, cuanto más diferente sea y más explotada e incentivada estén esas diferencias, vamos a lograr más medios, más instrumentos diferentes para poder correr detrás de más fines y objetivos diferentes. Y así, el proceso de acción humana, con cuanto más alejada esté la instrucción de la educación estatal pública obligatoria, más potente va a ser la acción humana. Y más va a prosperar el individuo y más se va a desarrollar la civilización. En consecuencia, ¿qué podemos ver? Que en realidad la educación pública estatal obligatoria es toda una maquinaria que al atentar contra los derechos naturales, atenta contra la acción humana. Y al atentar contra la acción humana, en realidad minimiza la potencial prosperidad y el potencial desarrollo de la civilización. En otras palabras, con una educación en libertad, donde los contenidos no estuvieran digitados uniformemente por el Estado y por los burócratas de carne y hueso, y en contraposición, en esa educación en libertad, cada uno de nosotros pudiéramos elegir los contenidos que queremos aprender. Y cuanto más pudiéramos elegir esos contenidos que queremos aprender en libertad, más potente va a ser la acción humana. Entonces, más potente va a ser la prosperidad del individuo y más potente el desarrollo social. A menor educación pública obligatoria, a mayor educación en libertad e individual, en la cual cada individuo como consumidor del servicio educativo elige qué quiere aprender, por el contrario, más prosperidad y más desarrollo. Es exactamente al revés de todo lo que nos enseñan en
el adoctrinamiento de la maquinaria de la educación estatal pública obligatoria. ¿Que por qué nos enseñan eso? Porque es lo que a ellos les conviene que aprendamos. Porque es la religión que tenemos que respetar sin pensar qué quiere decir y qué implica. Y mucho menos cuáles son sus razones más profundas. Señor director, quiero proseguir porque no me quiero olvidar de más cosas que quiero decir. La idea número 9. ¿Qué quiero decir con esto? Acá obviamente vale la pena plantear esta dialéctica. ¿En qué sentido? Es que la educación no tiene que ser estatal, público, obligatorio, debe ser individual. El consumidor de educación, los padres primero cuando tienen hijos chicos, los jóvenes después cuando ellos, a medida que van creciendo, ellos tienen que elegir los contenidos a aprender. Y eso está alineado con los derechos naturales. Obviamente, en la civilización somos todos diferentes. Entonces, va a haber niños que tengan muy en claro qué quieren aprender y niños que no tengan en claro qué quieran aprender o tengan más o menos claro. Va a haber padres que sepan muy bien qué necesitan aprender sus hijos. Habrá otros que necesitarán más o menos, o sabrán más o menos qué necesitan los hijos, y otros que lo sabrán muy poco. Ahora bien, esta diversidad de conocimientos que hace a la esencia del ser humano, porque somos todos diferentes, no es excusa para plantear, como planteó en su momento el ingeniero social de John Stuart Mill, o como planteó Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, que ya voy a hablar seguramente en el próximo programa de esto, que claro, como hay padres que no saben mucho qué necesitan sus hijos, es mejor entregarle esa elección de qué necesitan saber esos hijos a burócratas de carne y hueso, que supuestamente son especialistas en educación. Obviamente, aún el joven con las mayores dudas, aún el padre con los menores conocimientos, saben más qué necesita aprender ese joven y qué necesita aprender su hijo que cualquier burócrata de carne y hueso que no tiene idea, nunca vio, ni conoce, ni sabe las necesidades de su hijo, porque no conoce al individuo, no sabe sus gustos, sus preferencias, el medio en el cual se desarrolla, sus habilidades. Ustedes imagínense que si yo pongo en el mismo lugar y en el mismo espacio a 30 alumnos ante el mismo profesor hablándoles, en ese mismo lugar hay 30 clases diferentes, porque ningún chico recibe lo mismo y de la misma forma, aunque haya un mismo profesor dando los contenidos en un mismo espacio y en un mismo lugar. Entonces esto pone en evidencia la locura de la educación pública estatal obligatoria, que de hecho Herbert Spencer explicó que lo que planteaba John Stuart Mill era una aberración contra los derechos naturales y que no iba a ser otra cosa que la excusa y el mojón inicial para, señor director, volvamos, sentar la piedra fundamental del crecimiento exponencial a velocidades cada vez más aceleradas del Estado sobre el individuo y del Estado avasallando los derechos naturales del individuo.
La educación pública estatal obligatoria es la esencia del crecimiento del Estado. Es más, es el más potente anabólico que alimenta la masa muscular del crecimiento del Estado, convirtiéndolo en un físico-culturista musculoso que cada vez nos pisa el pecho ahogándonos con más presión y en forma cada vez más desmedida. Y esto está ilustrado por los datos de la realidad, que lo había explicado con teoría previamente uno de los grandes sociólogos de las ideas de libertad, el inglés Herbert Spencer. Si ustedes se fijan, en la segunda mitad del siglo XIX es cuando en los diferentes países de Europa y después en Occidente, incluso en América, Estados Unidos y Argentina, la educación pública estatal se hizo obligatoria. En aquellos momentos, cuando la educación pública estatal se hizo obligatoria, el peso del Estado era 5 o 6% del PBI. La presión tributaria era 4 o 5% del PBI. Estoy hablando de 1870, 1880. Ya cuando nos adentramos a los primeros años del siglo XX y nos paramos antes de la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra, en 1913, 1914, ya ese peso del Estado se había duplicado. Había pasado a entre 10 y 12% del PBI. O sea, pongámoslo en contexto, entre 30 y 40 años de educación pública estatal obligatoria, entre 1870, 1880 y 1910, 1914, alcanzaron para duplicar el tamaño del Estado. ¿Pero por qué alcanzó? ¿Por qué ese fue el efecto? Porque se enseña la religión del adoctrinamiento en la religión del Estado. Se enseña a creer que es necesario que haya un Estado que elija ganadores y perdedores, que decrete a través de su derecho positivo qué está bien y qué está mal, diciendo qué está justo y qué está injusto. ¿Ok? O mejor dicho, qué es justo y qué es injusto. Y este derecho positivo no hace otra cosa que avanzar siempre con el derecho natural. Entonces, el avance del Estado lo que genera, al haber más derecho positivo y menos derecho natural, es que haya cada vez más injusticia y menor justicia. Pero no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque nos enseñan en la educación estatal obligatoria a creer en ello. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como nos enseñan a creer en eso, vamos a la misa estatal todos los días después de levantarnos. Y estamos en misa estatal hasta que nos dormimos, día tras día. Entonces, ¿qué hacemos? Cooperamos con el Estado, consentimos el avance del Estado y apoyamos las políticas públicas de los burócratas de carne y hueso. Y fíjense que la educación pública obligatoria retroalimenta la religión y al revés de lo que ha acontecido con religiones como por ejemplo el catolicismo, que parecería que con el avance de los siglos se ha flexibilizado, aunque sea algo, en algunos tópicos, en otros no. La religión
del Estado cada vez es más doctrinaria, férrea y dura. ¿Y a dónde lo vemos esto? En el régimen de educación pública estatal obligatoria. Que ustedes fíjense, ya no es obligatorio los primeros 4 años de la primaria. Pasaban a ser obligatorios 7 de primaria. Después pasaron a ser obligatorios 3 de la secundaria. Más tarde, toda la secundaria pasó a ser obligatoria. Y es más, y después te incitan a que vayas a la universidad pública obligatoria. Entonces, el adoctrinamiento en la religión del Estado, que al principio tenía 4 años, además te pusieron preescolar y sala de 4, también como obligatoria, y te venden que es mejor para vos, te miente como en todo el Estado. Ese adoctrinamiento en la religión de la educación estatal pública obligatoria, que al principio tenía 4 años, redondeando pasó a tener 20 años. Entonces, se multiplicó por 5. Si vos estás adoctrinado en la religión del Estado por cuenta y orden de la educación pública estatal obligatoria, en lugar de 4 años, 20, vos vas a creer mucho más en la religión del Estado. ¿Ok? Un paralelo. Cuando la educación estatal obligatoria eran 4 años, vos ibas a misa los domingos. Hoy en día vas a la iglesia, si sos universitario, 5 veces por día y rezás todos los días. Ustedes fíjense, ¿qué generó ese crecimiento en la educación pública estatal obligatoria? Un exponencial mayor adoctrinamiento. Y acá se entiende lo que digo de el anabólico para el crecimiento del Estado. Bueno, en 1913 los estados pesaban 10-12% del PBI. Hoy pesan entre 40 y 50% del Estado. ¿Por qué? Porque cooperamos, consentimos y apoyamos al Estado. Gracias al adoctrinamiento de la educación pública estatal obligatoria, infinitamente más que lo que lo hacíamos hace 70, 80 años, tomándolo como una sociedad, a la sociedad como todo. Y esto empodera cada vez más a la casta política, empodera cada vez más al poder político, en detrimento del poder social, en detrimento del individuo. De hecho, es un círculo que se retroalimenta en favor de la casta política, en favor de los medios políticos, en favor del poder político, en detrimento del individuo, de los medios económicos y del poder social. Porque, ¿qué sucede? Si este adoctrinamiento en la religión del Estado es cada vez más grande, cada vez nos tienen que saquear más y cada vez tenemos que pagar más impuesto inflacionario, cada vez tiene que haber más deuda, cada vez tiene que haber más emisión monetaria, más dinero fiat para financiar la inversión pública más importante que hay, que es la educación pública estatal obligatoria. Te dicen, si vos querés salir de la pobreza, lo que tenés que hacer es venir acá a que te adoctrinemos el mayor tiempo posible. Y si es posible, tenés que terminar la universidad, tenés que hacer un postdoctorado, un doctorado, un postdoctorado, y después ser investigador del CONICET. Pongo una metáfora. Entonces, vemos cómo este sistema se retroalimenta. Y a ver, esto es muy sencillo también, porque desde un punto de vista económico es lógico que así sea, porque necesitan hacer, por un lado, economías de escala, debido a los ciclopios costos de la educación pública estatal obligatoria, que es carísima y no saca a nadie de la pobreza.
Pero esto no es nuevo. Esto está muy bien ilustrado por la historia. Y para esto tenemos que ver la historia de cómo nació la educación pública estatal obligatoria, cuyo primer mojón fue Esparta y su segundo mojón, mucho después, fue la reforma luterana y calvinista. Pero esto lo vamos a ver en el próximo programa de Economía al Cuadrado, la próxima semana. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Hasta la semana que viene.